Saraí ya está lista y puesta para la clase. Pues adelante, Saraí. Ok. Bueno, buenos días. Yo Le les voy a... escuchamos. Ya está bien. ¿Ya? Ya. Ok. Les voy a exponer acerca de la histoplasmosis, que es causada por un hongo, que es el Histoplasma capsulatum. ¿Puedes pasarla, porfa? Bueno, en la etiología, este es una micosis sistémica endémica que va a ser producida por un hongo dimorfo, que es, como les mencioné, el Histoplasma capsulatum. Van a existir 3 variedades, que son el capsulatum, el duboisii y el parsiminosum, que van a variar de acuerdo a la distribución geográfica. Por ejemplo, el duboisii se encuentra principalmente en África, pero pues el que nos compete hoy es el Histoplasma capsulatum. Como les mencioné, este es un hongo dimorfo, es decir, que se va a encontrar en su forma de micelo y en su forma de levadura. En su forma de micelo se va a encontrar cuando está en la tierra y se puede obtener en cultivos de 28 a 28 grados. Se puede producir en microconidias de 2 a 6 micrómetros y en macroconidias de 8 a 14 micrómetros. Y en cuanto a su forma de levadura, esta se va a encontrar cuando vaya a crecer en los tejidos a los que va a infectar y se puede cultivar a 37 grados. Es por eso que se dice que el morfotipo filamentoso o de micelo se va a considerar la forma infectante y la forma levaduriforme se va a considerar el morfotipo patológico, porque el micelo es el que vamos a inhalar y dentro de nuestro organismo va a adquirir su forma de levadura y va a producir la patología. El Histoplasma no va a crecer en suelos con un pH menor o mayor a 10, 5 y mayor a 10, y necesita crecer en ambientes que no tengan climas superiores a 40 grados, preferentemente que sean subtropicales o tropicales porque crecen mejor en la humedad. Siguiente. Se va a encontrar en suelos con alto contenido de nitrógeno y fosfatos, y esto va a estar asociado a que generalmente se va a encontrar acumulado en las excretas de las aves y los murciélagos. En las aves, ya sea, por ejemplo, gallinas. Va a requerir oxígeno para sobrevivir y en la literatura te menciona que va a ser más frecuente en hombres que en mujeres. Algunas fuentes te dicen que en una relación de 4 a 1, otras de 6 a 1, pero en general es más frecuente en hombres. Se va a presentar en cualquier edad. Va a haber una mayor incidencia entre la tercera y cuarta década de la vida y esto probablemente esté asociado a factores ocupacionales. Esto quiere decir que van a haber ciertos trabajos o ciertos hobbies que van a predisponer a que esta patología se dé en esta etapa de la vida. Los niños, sin embargo, van a ser más susceptibles debido al sistema inmunológico que tienen y van a tener una alta tendencia a la diseminación, por lo tanto van a tener un mal pronóstico. También se va a observar en pacientes con distintos tipos de inmunodeficiencia como es el VIH, la diabetes, tumores sólidos, linfomas, leucemias, trasplantes de órganos, etc. Esta se dice que es una enfermedad oportunista, por lo que el estado del sistema inmunológico es muy importante. Siguiente. Bueno, en la etiopatogenia, la histoplasmosis no es contagiosa, es decir, que no puede ser transmitida de humano a humano ni de animal a humano. Esta se adquiere por medio de la inhalación de las esporas. El hongo va a vivir expensas de la materia orgánica en descomposición de murciélagos y aves y de preferencia va a crecer en la humedad y en calor. A pesar de esto, las esporas cuando se desecan son muy resistentes y una vez que encuentren unas condiciones adecuadas ambientales, pueden volver a germinar. Y algunos trabajos y actividades de riesgo que nos ponen en contacto con esas esporas son, por ejemplo, los trabajadores de control de pestes,
el inspector o pintor de puentes, aseador de chimeneas, trabajador de la construcción, trabajador de demolición, aquellos que tienen graneros, trabajadores agrícolas, los que son jardineros, restaurador de edificios históricos o abandonados, trabajador de techos y explorador de cuevas o grutas. Y esto es un poco curioso porque mientras hacía la tarea, me acuerdo que hace mucho fui con un grupo de personas, creo que fue a Tzibizaltún, y después de que estuvimos ahí, unos días después, uno de los niños que estuvo ahí presentó histoplasmosis. Y es por lo mismo, porque estábamos en contacto con el excremento pues de los murciélagos o de las aves. El principal mecanismo de adquisición fue la inhalación de esporas. Y a pesar de que puede que muchos de nosotros hayamos estado en contacto con estas esporas, no todos van a presentar la enfermedad, por lo que les voy a comentar después, que tiene mucho que ver la estabilidad de nuestro sistema inmunológico. No le cambio, no le cambio. A ver, vamos a ver algunos puntos específicos que ya nos dijo, ¿sí? Ya nos dijo, pero yo quiero volverlos a retomar porque son puntos importantes que les deben quedar claros y deben hacer conciencia de ellos. Y esto pues lo vamos a hacer preguntando a ver si quedó la idea de lo que ya se dijo respecto a esto. Entonces lo primero que nos dijo fue en una diapositiva o dos diapositivas atrás, donde dijo que este era un hongo dimórfico, ¿sí? Y que tenía dos formas, ¿sí? A ver, Alan, ¿qué formas tiene este hongo? Alan. Alan está ausente, conectado. Augusto. Buenos días, profe, ¿me escucha? Listo, te escucho, Augusto. Pues tenía dos formas, la filamentosa y la levaduriforme, que de hecho uno es infeccioso y en otro sería el patológico. O sea, la forma filamentosa o micelial, que es la forma en la que se encuentra en el ambiente, la forma en la que se reproduce en la naturaleza, y la forma de levadura, que es la forma que adquiere cuando ingresa al cuerpo y agarra otro ambiente, sobre todo de temperatura, a 37 grados, y entonces en lugar de estar en su forma filamentosa, está en su forma levaduriforme, que por cierto, la forma levaduriforme es mucho más fácil de multiplicarse, de replicarse. Entonces, esto nos lleva a la segunda pregunta. O sea, la forma, gracias, Augusto. Entonces, aquí en esta siguiente pregunta, que tiene relación con la primera, por cierto, ¿sí? Nos dice ahí, pero clarito y en rojo, que la histoplasmosis no es contagiosa. ¿Sí? O sea, no es contagiosa, eso quiere decir que no se transmite de persona a persona o de animal a persona. Irving, ¿cuál es la razón? Irving. Buenos días, doctor. ¿Me escucha? Sí, te escuchamos, Irving. Puede ser porque una vez dentro del cuerpo se convierte en levadura. Ajá, ¿y eso qué tiene que ver? No estoy seguro, doctor. A ver, dime aunque no estés seguro, dímelo, quiero oírlo. ¿Está bien lo que dijiste?
pero ahora quiero saber por qué. O sea, está bien, porque en el cuerpo su forma es la de levadura. Entonces, ¿por qué me infecta? Y fíjate que está en la diapositiva, ¿eh? Irving. A ver, José Miguel. Sí, como el compañero mencionó, pues está en forma de levadura y esta es una forma en la que se puede, de cierta forma, desarrollar y al pasar pues, de un individuo a otro, como dice acá, está a expensas de materia orgánica en descomposición y de preferencia con humedad y calor. En el cuerpo, pues como pues, dijimos, lo encuentra y al pues, salirse no es tan fácil como un virus, ¿no? Que pueda adaptarse rápidamente si ya adquirió otra forma, una forma de levadura. Entonces, José Miguel, te voy a preguntar de otra manera. ¿Cuál es la forma infectante? La, ay, ¿cómo se llama? Es la que no es levaduriforme. Ah, se me Hay fue la el nombre. diapositiva, José Miguel. Ah, Nos lo esporas, tienen, esporas. que si nos lo tienen puesto Sí, sí, para que no se nos escape. Así, entonces sí, hay que poner poco en las alertas porque ya nos las dijeron y nos las dijeron bien, ¿no? Nos dijeron algo que tienen en común algunos parásitos que son, algunos hongos que son patógenos, que son dimórficos, que en la naturaleza tienen la forma micelial o filariforme, ¿sí? Y que cuando llegan al cuerpo agarran la forma de levadura. Y el común de varios de estos es que la forma infectante es la espora. Por lo tanto, la levadura no tiene capacidad de pasar de cuerpo a cuerpo. Aunque la tosan y nos llegue, no puede ingresar, no tiene esa capacidad, no resiste a nuestro mecanismo de defensa y por lo tanto es prácticamente imposible que en un paciente con histoplasmosis pulmonar, aunque la esté tosiendo, contagie a otra persona porque no expele en sus tosiduras esporas. Es posible que expela levaduras, ¿sí? Y la levadura no es una forma infectante en el caso de histoplasmosis. Esa es la razón. Y eso es muy importante porque puede ser inclusive esta pregunta de examen. ¿Sí? Si el aislamiento de los respiratorios de los pacientes impediría la enfermedad. ¿Sí? Pues no le impide, porque el aislamiento en este caso no sirve para nada, ¿no? Da igual que lo aísles o que no lo aísles. Entonces eso es muy importante. Y a ver, coméntenos, ¿qué pasó con ese paciente de Chimisaltón? Y ahorita yo les comento algo relacionado con eso. Pues no me acuerdo muy bien porque fue hace mucho tiempo, Ajá. pero creo que nada más pasó como un cuadro que se parecía a la gripa. Sí supieron que era histoplasmosis, pues porque viajamos a Chitzaltún y le hicieron una radiografía y ahí aparecía, pero, o sea, no, o sea, quedó bien a las pocas semanas. A las pocas semanas. Yo les comento que yo, hace algunos años, cuando estaba yo de médico de base en pediatría, me tocó ingresar a dos niños y saber a través de esos dos niños lo que pasó. ¿Sí? Se fueron de excursión a Tizimín, a la zona de Tizimín donde hay cuevas, hay cenotes que están dentro de las cuevas. Y, y después de 2, 3 semanas de haber estado en esa excursión, varios de los excursionistas empezaron a tener un cuadro que inicialmente parecía catarral y después con mucha tos y algunos de ellos con datos de dificultad para respirar. A mí me tocó recibir a dos niños que tenían infiltrados pulmonares. Y en la exploración de qué fue lo que había pasado y llamaba la atención porque eran dos hermanitos. ¿Sí? Y eso ya, pues ya chocaba, ¿no? Porque no es común que dos hermanitos les den neumonía adquirida en la comunidad simultáneamente, ¿no? Empezamos a averiguar y caímos con el asunto de la excursión y caímos con que en el mismo hospital había otros adultos hospitalizados que habían ido a esa misma excursión y que estaban ahí en el mismo tiempo. Entonces ahí fue como caímos en cuenta de que ese era el factor de riesgo y que estábamos viendo un brote
en un grupo que había tenido una excursión y por eso lo pudimos diagnosticar, si no se nos hubiese escapado. Esa fue una de las vivencias que yo tuve como médico de base, atendiendo niños donde no está común, porque no es una enfermedad común en los niños, ya vieron ustedes ahí, que es una enfermedad que puede ser de tipo ocupacional. Sí, ahí Saraí nos puso varios trabajos y esos trabajos son un factor de riesgo porque en esos lugares donde trabaja esa gente, pues hay mucha materia fecal de aves y de murciélagos, el mosto de los murciélagos es la materia fecal de los murciélagos, ¿sí? Que es donde crece, donde están las esporas del hongo y donde el aire o el batido de las alas de los murciélagos que van de un lado para otro evacuando, pues forman los aerosoles donde están suspendidas las esporas. Hace algunos años, ya estando jubilado, yo me fui con unos amigos a una excursión aquí por la zona de Telchaquillo y nos llevaron a unas grutas muy grandes que están allá. Yo ya no pude llegar al final, ya no alcancé, ya no me dio el cuerpo. Y además había que pasar por un espacio muy estrecho. Y ya no alcanzaba, ¿no? Ya me quedé y me regresé. Pero desde que entré, durante todo el tiempo que estuve adentro, estuve tose y tose y tose. Yo tengo una rinitis alérgica y cuando hay polvo, pues empiezo a toser. Pero ahí había polvo y algo más y se olía en el ambiente, además de la humedad. Y ya estando afuera, ¿cómo se llama? Uno de los guías que se regresó con nosotros, porque no nos podíamos regresar solos porque nos íbamos a perder, nos contó la historia de la venganza de los aluches de la cueva, porque yo quise agarrar una piedra bonita que vi por ahí, una piedra muy lisa y muy bonita que la quise agarrar y me dijo, no la agarres, me dijo, déjala, si no se van a vengar de ti, los aluches, me dice. Y me contó la historia de unos turistas americanos que se habían metido a esas cuevas con ellos, desde luego, ¿no? Y algunos de ellos se llevaron como recuerdos piedras, a pesar de que les dijeron que no hicieran eso. Pero luego ellos se enteraron, porque algunos regresaron, de que uno de ellos murió, uno de los que agarró la piedra murió por la venganza de los aluches, y me empezó a contar qué fue lo que le pasó. Y se murió de un cuadro clínico de neumonía, o sea, murió de una histoplasmosis. No fue ninguna venganza, desde luego, ¿no? Pero para ellos, pues fue una venganza de un turista que se murió de una histoplasmosis pulmonar ahí en su tierra cuando regresó. Muy bien, Saraí, sígale. Muy bien. Siguiente. Bueno, hablando de la fisiopatología, como les mencioné primero, la adquisición va a ser por medio de la inhalación de las esporas suspendidas en el aire. Principalmente van a ser microconides. Una vez que las esporas sean respiradas, pueden eludir ciertos mecanismos de defensa inespecíficos, como son los cilios, la mucosa, y van a llegar hasta los alvéolos o a los espacios intersticiales. Y aquí van a encontrar las condiciones de humedad y temperatura adecuadas para que se reproduzcan. Y es cuando van a adquirir su forma de levadura. Hay algunos estudios que dicen que el hongo va a facilitar su captación por los fagocitos del hospedador, y esto lo va a hacer mediante la liberación de ciertas sustancias que van a producir la quimiostasis. También, una vez que atraigan a los macrófagos, porque eso es lo que quieren, van a unirse a sus receptores de integrina y fibronectina. Siguiente. Y una vez que los macrófagos los fagociten, en el interior van a poder sobrevivir. Y esto va a ser debido a que van a modular el pH del fagolisoma, van a captar hierro y calcio y van a alterar la composición de la membrana celular en la célula en fase de levadura. Esto quiere decir que van a hacer todo lo posible para sobrevivir dentro del macrófago. Por ejemplo, en el pH lo van a elevar para que no pueda ser fagocitado completo, el fagolisoma no lo elimine, lo va a elevar por encima del pH que requiere para poder realizar esta acción. En cuanto a la captación de hierro y calcio, esto va a permitir que obtengan los nutrientes adecuados para poder sobrevivir, y también se sabe que algunas alteraciones en la composición de su membrana lo van a hacer más
más difíciles que otros de eliminar. Y una vez dentro de los macrófagos, puede que tome dos caminos de acuerdo a la condición del sistema inmunológico de la persona. Puede que, a pesar de que algunos macrófagos hayan sido infectados por la levadura, pero la acción macrofágica los destruya y al final se elimine el organismo y no pase nada, o que haya una excesiva inhalación de las esporas y por lo tanto el hongo va a resistir y se va a empezar a reproducir. Y una vez que se empieza a reproducir, va a haber una diseminación hematógena, una diseminación, y esto va a permitir que el hongo llegue a distintos órganos, como por ejemplo el hígado, el vaso, también mencionaba la médula ósea. Y a pesar de esto, todo este proceso de diseminación va a ser asintomático. Va a ser hasta dentro de 2 a 6 semanas que va a llegar la resolución, si es que el sistema inmunológico de la persona lo permite. Y los principales de esto van a ser los linfocitos T auxiliares o CD4, que estos van a actuar a distintos macrófagos, van a aumentar su capacidad de fagocitosis, también van a ayudarlos a expresar receptores de complemento, TR3, TR4, y van a expresar citoquinas como son la interleucina 2, interleucina 12, interferón gamma, que van a permitir el reclutamiento de otros macrófagos y de otros monocitos. Además de que las células natural killer van a ser capaces de eliminar al hongo extracelularmente. Es por esto que es importante el sistema inmunológico, porque como les dije, se da en pacientes, principalmente en pacientes con VIH, que el conteo de células CD4 está disminuido y por lo tanto la infección les causa mayores complicaciones. Una vez que ocurre esto, el curso de la enfermedad va a depender del sistema inmunológico de la persona. Si es adecuado, pues no va a pasar tampoco nada. Puede que curse como un cuadro asintomático, un cuadro leve, o que sea más grave, que tenga una histoplasmosis diseminada o crónica. Siguiente. Bueno, ahora hablando de la epidemiología, es probablemente la infección micótica sistémica más frecuente. Tiene una distribución universal, como les muestro en el mapa, y va a tener zonas de endemicidad en todos los continentes del mundo, a excepción de la Antártica. En México se considera la micosis sistémica de más alta prevalencia y va a ser predominante en zonas tropicales y subtropicales. Y en nuestro país se ha demostrado que está en todos los estados, tanto en medios urbanos como rurales, y va a haber una predominancia en los estados del sur del país, como es la península de Yucatán. La tasa de infectividad es alta y basta con que se inhalen unas pocas esporas para poder adquirir la enfermedad. Y a pesar de que no muestre síntomas o signos, se puede hacer una prueba de intradermorreacción y si sale positiva es que hemos estado en contacto con las esporas. Siguiente. Las formas clínicas más graves se van a producir por una inhalación masiva de esporas o por fallas en el mecanismo local o generales en la inmunidad de la persona. Esta patología se puede llegar a presentar en lactantes, se puede presentar en cualquier edad, pero sin embargo va a ser más frecuente en trabajadores rurales y sus familias y sobre todo en granjeros. En los individuos con déficit de inmunidad mediada por células, como es el VIH, la forma aguda y progresiva va a ser más frecuente y también va a ser más mortal. La histoplasmosis diseminada progresiva se va a asociar con pacientes con SIDA, como les mencioné, y su presentación es más frecuente en pacientes que no están recibiendo tratamiento antirretroviral o que lo han iniciado poco tiempo antes. Y alrededor del 80% de las personas que presenten esta histoplasmosis va a tener un recuento de células CD4 inferior a 100 o 150 por microlitro, con cargas virales superiores a 100.000. Y la infección no se transmite, como dije, de persona a persona, y el periodo de incubación es de 5 a 18 días por la infección primaria, y puede haber reinfección porque podemos volver a estar en contacto con las esporas, y esto va a ser
3 a 7 días. No encontré en sí cifras de la cantidad de personas que han estado en contacto con histoplasmosis en el país, y en general es porque la mayoría de las personas que están en contacto con este hongo pues no presenta síntomas, la mayoría es asintomático y únicamente se pueden registrar aquellos que ya son casos más graves. Siguiente. Siguiente, por favor. Ya está cambiada, ¿eh? Perdón. Ya la veo. El cuadro clínico. Pues las manifestaciones clínicas de la histoplasmosis van a depender de diversos factores, como es la cantidad de microorganismos inhalados. También va a depender la integridad del órgano primario, que en este caso es el pulmón. También depende de las alteraciones estructurales o inmunológicas presentes en el paciente al momento de adquirir la infección. Y encontré un cuadro que es una clasificación propuesta por Goodwin y sus colaboradores, que está vigente desde 1981 y va a clasificar al cuadro clínico de acuerdo a si tiene factor de riesgo o no el hospedero. Por ejemplo, si no tiene factor de riesgo, tiene más que ver con la cantidad de esporas que haya inhalado. Si la exposición fue leve, generalmente el cuadro va a ser asintomático. Y si la exposición fue alta, puede presentar histoplasmosis pulmonar aguda, que es la que se va a manifestar como un cuadro aparentemente de gripa o de catarro. Y si el hospedero sí tiene factores de riesgo, pues se va a tratar de una infección oportunista. Y el paciente, y va a depender si el paciente tiene sistema inmunológico adecuado o si tiene algún defecto estructural. Si hay algún defecto inmune, la histoplasmosis se va a presentar como diseminada progresiva. Y si el paciente tiene un defecto estructural en el pulmón, se va a presentar como histoplasmosis pulmonar crónica. Siguiente. Bueno, la histoplasmosis asintomática o subclínica, que es cuando la exposición ha sido leve y el sistema inmune está en adecuadas condiciones, se va a presentar en el 95% de los casos. Y únicamente se puede hacer evidente, como les dije, por intradermorreacción positiva o porque haya calcificaciones intratorácicas demostrables en radiografías, pero esto no se ve hasta que pues, el paciente requiere estudios y se dan cuenta de que están presentes. Y las formas subclínicas o sintomáticas son muy leves, que pueden simular una gripe banal o simplemente que haya ausencia de un cuadro respiratorio. Y la verdad es que esto se puede confundir con un catarro simple porque pasa casi desapercibido. Y va a evolucionar hacia una curación espontánea. Siguiente. Si la exposición a esporas fue más elevada, se va a presentar histoplasmosis pulmonar aguda primaria. Y esta se va a manifestar como una enfermedad respiratoria aguda en la que el periodo de infección es de 5 a 18 días. Los síntomas frecuentes en realidad son inespecíficos, porque son fiebre, malestar general, cefalea, mialgia, anorexia, tos no productiva y dolor torácico. Y la exploración física no va a revelar casi nada. Sin embargo, se han descrito algunas presencias de eritema nodoso, pero leí que la variante que se encuentra en África es la que presenta normalmente las manifestaciones cutáneas. Aquí casi no se presenta, pero pues es importante saberlo porque puede que algún paciente lo presente. En pacientes, en ocasiones el síntoma predominante o único síntoma que se va a presentar es la fiebre y se va a caracterizar por un cuadro de síndrome febril más o menos prolongado. Y si la exposición ha sido muy intensa, se puede presentar neumonía severa, donde los signos que les dije anteriormente, como lo son la fiebre, el malestar general, etcétera, se van a agudizar. Y cuando se les hace la radiografía a los pacientes, se puede encontrar neumonía de foco único múltiple y se van a encontrar también adenopatías ileares importantes. También puede haber derrame pleural y a pesar de esto, las lesiones van a desaparecer muy lentamente y posteriormente se van a calcificar. Siguiente.
Y en la radiografía que les puse se pueden ver las adenopatías iliares. Bueno, siguiente, por favor. A ver, ¿nos pueden marcar las adenopatías? ¿Dónde están? Bueno, yo no controlo eso, pero son las que están al A lado ver. del corazón, de lo que se ve con el corazón. A ver, márquenos. Ahí, esa es una. Esas. Sí, ahí. No, a ver, no, allá, ahí, esas manchas blancas que están pegadas un poquito abajo al pedículo del corazón. Ahí está. ¿Quién está moviendo el cursor? ¿Quién nos está? Es Emiliano. Emiliano. Me hice el favor de poner. No, está bien. Pues Emiliano, vas a hacer el favor completo, Emiliano. Vamos a detenernos tantito para seguir ejercitándonos sobre algo que es necesario que empiecen a hacerlo desde ahora. Emiliano. Quiero oír tu dulce voz, Emiliano. Ahí está. Sí, Emiliano, ¿esa placa está tomada de pie o acostado? Hasta se vale adivinar, Emiliano. Eso lo puedes decir una cosa o la otra. Lo que me dijeron en la otra clase, yo creo que estaría acostado, ya que no noto la bolsa de aire en el estómago. Sí se nota, Emiliano. Ahí está, mira. Ah, ya la vi. Sí, está parado. Sí, ya la viste. Tiene forma de media luna. Ya la vi, ya la vi. ¿Ya la viste? Entonces está parado. Está parado. Y nada más una pregunta más. ¿Es varón o es mujer? ¿Es mujer? ¿Estás seguro? No muy seguro. ¿Por qué no estás seguro? Deberías estar muy seguro. Es que no le ven los aretes. ¿Aretes? ¿Varón o mujer? A ver quién le ayuda. Es mujer, doctor. ¿Quién dijo? Aaron. Sí. ¿Por qué dices que es mujer, Aaron? Tú que tienes amplia experiencia. No, pues a menos que tenga una ginecomastia severa, pues. Exactamente. ¿No? Exactamente. Ahí se ve la silueta de la mama. Y eso es muy importante, ¿eh? Es muy importante porque la zona donde está la silueta de la mama, si se dan cuenta, si no te pones abusado, tú puedes pensar que el pulmón tiene una patología ya, pero no. ¿Sí? De hecho, en la parte baja del pulmón se ve cómo sobresale la mama de ambos lados del tórax. Y yo quiero señalarles algo más, es muy difícil que ustedes identifiquen ahorita, pero si notan la zona axilar de esta paciente, van a ver como que está gordita en la zona axilar. A ver, márcamela, Emiliano. ¿Qué cosa? Disculpe. No, la zona axilar, donde está el hueco axilar. Ajá. Allá. Vean que tienen como bolitas. Este paciente también tiene datos de adenopatía axilar. No solo la tiene mediastinal, sino también la tiene axilar, ¿no? No solo mediastinal, sino axilar. Tiene ganglios crecidos en la axila, ¿sí? Pero además, yo les puedo decir que tiene el pelo largo. Pues muy probable que tenga el pelo largo. Porque estoy viendo en el hombro del lado izquierdo, ¿sí? Algún broche que se puso para amarrar el pelo o es un artefacto en la radiografía, ¿no? Entonces es importante que pongamos el foco en ahí más abajito. Es que estoy moviendo la cosa. Del otro lado, ahí ya está. Miren. ¿Es esto? Eso que está allá, ese es un metal. Ese metal puede ser algo que está en el hombro, puede ser un broche, puede ser algo que está en su cola de caballo. Es un metal, pues, que está fuera del tejido. Bien. Entonces es muy importante que ubiquemos. Esta es una placa que podríamos ver en histoplasmosis, coccidioidosis o tuberculosis. No es exclusiva de histoplasmosis. Aquí la estamos viendo porque es el tema de histoplasmosis, pero si me la cambian y me ponen tuberculosis,
También es compatible la placa. Sígale, Saray. Ok. Siguiente. Bueno, ahora la histoplasmosis diseminada progresiva. Esta es la forma clínica más frecuente en pacientes con edades ubicadas en los extremos de la vida, ya sean niños o adultos mayores, o aquellos que reciben terapias inmunosupresoras. Principalmente se dan individuos coinfectados con VIH, cuyo recuento de linfocitos CD4 va a ser inferior a 150 células por microlitro. Esta infección se va a presentar como una infección pulmonar aguda de rápida diseminación a varios órganos y sistemas y puede presentar lesiones cutáneas y mucocutáneas. Llega a causar la muerte debido a fallo respiratorio, hemorragia digestiva, coagulación intravascular diseminada o sepsis bacteriana sobreañadida. Los signos pulmonares se van a presentar como infiltrados biliares difusos, infiltrados globulares y adenopatías ciliares. Y el cuadro clínico va a ser fiebre, anorexia, pérdida de peso, hepatomegalia, esplenomegalia, linfadenopatía generalizada y síntomas de neumonía intersticial. Va a haber ulceración en la lengua, paladar, epiglotis, la faringe, mucosa genital. Y puede que los pacientes, hay algunos que tengan infectado solo un órgano y presenten endocarditis, meningitis o enfermedad de Addison. Los estudios de laboratorio van a mostrar pacientes anémicos, tiene leucopenia, elevación moderada de transaminasas y bilirrubinas séricas. En general va a tener todo el cuerpo, todos los sistemas. Por eso es que es diseminada. Y se van a encontrar datos de neumonía en focos múltiples con adenopatía iliar, o también se puede mostrar infiltrado pulmonar, como es la radiografía que puse, que es un caso de infiltrado pulmonar. Y como dijo el doctor, en realidad la radiografía no es un dato diagnóstico porque la histoplasmosis se puede confundir con muchas otras patologías. ¿Puedes darle, Emiliano, por favor? Esta es una con infiltrado pulmonar. Siguiente. Y por último está la histoplasmosis pulmonar crónica, que esta se da cuando el paciente tiene factores de riesgo como son hábito de fumar o defectos anatómicos preexistentes. Se presenta predominantemente en hombres adultos de 40 años más o menos. Van a ser residentes en áreas endémicas. Los síntomas iniciales van a ser fiebre, tos productiva, posible hemoptisis, disnea y algunos otros síntomas de enfermedades respiratorias crónicas, como es la pérdida de peso, inanición, disnea, cianosis. Sin embargo, aquí no se van a presentar manifestaciones cutáneas y se va a presentar consolidación y cavitación pulmonar. Esta patología se parece mucho a la tuberculosis y suele confundirse con esa. Y los pacientes que tienen esta forma clínica deben acudir a un control periódico con el médico por si hay casos de recaída. Y principalmente estos pacientes con histoplasmosis pulmonar crónica son los que llevan tratamientos de años. Y las complicaciones pueden ser pericarditis, insuficiencia respiratoria e histoplasmosis diseminada. Y en la radiografía que puse se puede ver la cavitación pulmonar en un paciente con histoplasmosis. ¿En cuál radiografía que nos puso? Allá. Aquí está afectado el pulmón derecho. Ahí vean, déjenmela tantito. Fíjense que ahí en el lado derecho tiene una gran afectación del pulmón, con unas zonas muy blancas que ya parecen zonas de fibrosis y otras zonas negras circulares, ¿sí? Que ya son destrucción de los alveolos. Y hay sacos ahí hay cavitaciones, ¿no? Ahí donde está el puntero, es una grande, abajo hay otra más grande, abajo y ahí hay otra más grande, ¿no?
y hay otras más chiquitas en el interior, y vemos así como si le hubiesen echado polvo, ¿no? Pero además, vean ustedes cómo la zona de fibrosis pulmonar, porque ya tiene fibrosis, ya tiene un fibrotórax allá, está jalando el mediastino para ese lado. A ver, márcame la tráquea. Vean cómo se va la tráquea de lado, ¿sí? Vean cómo el pulmón del lado derecho está atrapado, se ve más chiquitito, ¿sí? Y vean cómo el pulmón contralateral está hiperinsuflado, está compensando, y el corazón está jalado hacia el lado derecho. O sea, tenemos allá una radiografía que también la vemos en tuberculosis así, ¿eh? Y ahí estamos viendo ya una especie de fibrotórax con destrucción pulmonar, engrosamiento pleural, fibrosis de las paredes y retracción del mediastino. Placa que puede ser de histoplasmosis, de coccidioidosis, o de otra enfermedad pulmonar crónica que le lleva a una fibrosis como está en este caso, ¿no? La placa de este paciente fue tomado vertical, ahí vemos la burbuja de aire pegada al diafragma derecho, haciendo triangulito, ¿sí? Ahí está a un lado, y al otro lado pegado al corazón, debajo del corazón se hace otra burbuja, veanla, allá, ¿sí? Adelante. Siguiente. Ya está, ya se la cambiaron. Saraí. Ah, bueno, a mí no me sale, pero habla del diagnóstico. Y el diagnóstico de histoplasmosis se va a sospechar ante un cuadro clínico sugestivo en caso de antecedentes de exposición al hongo. Y es por esto que la historia clínica es importante en este caso, porque la histoplasmosis se puede confundir con muchas otras patologías, y el saber que la persona estuvo expuesta al hongo pues puede ser determinante. Sin embargo, se pueden hacer ciertos estudios. El estándar es el cultivo, en el que las muestras se van a sacar preferentemente en agar sabourac de Saburó, es Saburó. Agar Saburó. Agar sabouro dextrosa, y se van a incubar a 25 grados centígrados durante 6 a 12 semanas. Se pueden utilizar otros medios como agar de sangre y agar de chocolate, mencionaba, y se van a incubar a 37 grados. Sin embargo, hay otras pruebas como son la ELISA, que sirve para la detección de antígeno del polisacárido del hongo en fluidos como sangre y orina, y esto va a ser muy útil en pacientes que presentan plasmosis diseminada y severa, porque la detección va a ser precoz, es mucho más rápida que el cultivo, y pues sí ayuda al diagnóstico. También está la detección de 1,3 beta de glucano, pero no va a ser específica, y también existen muchos falsos positivos. Otra es el frotis de tinción. Pues va a haber distintos tipos de tinción, pero el microorganismo se puede identificar en diversos productos biológicos. Y en el caso de la histoplasmosis diseminada, el mejor lugar para tomarlo es la médula ósea. Bueno, eso mencionaba, y te decía que es de gran utilidad porque permite la observación directa de las levaduras. Es la imagen que les puse arriba, se puede ver a los macrófagos con las levaduras adentro. Y pues la radiografía de tórax también sirve, pero pues es poco sensible e inespecífica, porque esa misma radiografía puede confundirse con otras patologías. Y no la puse aquí, pero la mencioné anteriormente, y es la de la intradermorreacción. Los pacientes que han estado en contacto con el hongo pues van a dar positivo, y eso se aplica sobre la piel. A ver, entonces nada más déjenme aclarar una cosa. En la clase anterior vimos la prueba de PPID, que es una intradermorreacción que nos mide la respuesta celular retardada contra Mycobacterium tuberculosis. En este caso la prueba se llama la prueba de histoplasmina, y es exactamente lo mismo, nos mide la respuesta celular retardada contra antígeno de histoplasma capsulatum.
acaba de decir algo que también dijimos en la clase de tuberculosis. La reacción cutánea positiva no asegura que el paciente esté enfermo. Hay que interpretarla a la luz del paciente, pero la prueba cutánea negativa no la descarta. Y sobre todo en los casos de histoplasmosis diseminada. ¿Por qué no la descarta en los casos de histoplasmosis diseminada? Porque generalmente cuando el paciente tiene histoplasmosis diseminada, es que es un inmunodeficiente. Y al ser un inmunodeficiente, pues también es posible que su reacción a histoplasmina sea negativa, ¿sí? La otra es que si no era inmunodeficiente y ya tiene una histoplasmosis pulmonar diseminada, es posible que ya haya caído en inmunodeficiencia. Entonces, todo esto que les estoy diciendo es muy importante para interpretar el valor de la prueba, ya sea si es positiva o ya sea si es negativa. No así estas otras pruebas que nos están poniendo ahorita, cuyo valor diagnóstico es diferente. Por ejemplo, si yo le hago un estudio de médula ósea al paciente y encuentro levaduras intracelulares, pues entre otras cosas sería histoplasmosis, ¿sí? Porque no es la única, ¿no? Si tiene glucanos elevados, los glucanos son parte del componente de la pared del hongo, y entonces está hablando de una infección por hongos, no específicamente de histoplasmosis. Entonces, pero si tenemos el cultivo positivo, el PCR positivo, pues ya con eso amarramos, ¿no? Entonces, todo esto es con base al cuadro clínico, a los factores de riesgo, a lo que estamos observando, ¿sí? A si el paciente es o no un inmunocompetente o un inmunocomprometido y qué prueba tenemos de laboratorio. Y así, conjuntando todo, es como hacemos el diagnóstico. Sígale, Saray. Ok. Siguiente. Bueno, el diagnóstico diferencial. Como les dije, la histoplasmosis puede confundirse con una gran variedad de padecimientos. Es por eso que es importante investigar acerca del antecedente epidemiológico y también el estado del sistema inmune del paciente y realizar estudios de laboratorio específico. Por ejemplo, la histoplasmosis pulmonar aguda se puede confundir con influenza, neumonía viral o bacteriana, otras micosis y con tuberculosis. La forma crónica principalmente se va a confundir con tuberculosis, aunque también puede que se confunda con otras micosis. En el caso de la histoplasmosis diseminada, pues como afecta a muchas partes del cuerpo, el diagnóstico diferencial es importante porque se puede confundir con leucemia, linfomas, brucelosis, paludismo, histocitosis, histiocytosis. También las manifestaciones a un solo órgano se pueden confundir con meningitis, con enfermedad de Addison, endocarditis bacteriana, úlceras mucosas y enfermedades cutáneas malignas. Siguiente. En cuanto al tratamiento integral, como les dije, como el 95% de las personas van a ser asintomáticas, no van a requerir tratamiento. Y algunos casos la enfermedad, cuando se presenta de manera pulmonar aguda, la sintomatología va a ser similar a la influenza y en algunos casos nada más se requiere tratamiento sintomático. Sin embargo, aproximadamente el 1% de los casos va a requerir tratamiento antimicótico. En las infecciones primarias y lesiones pulmonares localizadas, por lo común van a resolverse sin tratamiento, pero cuando esté en su forma más grave o es de manera diseminada o crónica, la enfermedad se puede tratar con itraconazol, o para la enfermedad más grave diseminada se utiliza un ciclo de anfotericina B seguido por el itraconazol. O sea, estos dos medicamentos son los que se utilizan preferentemente. Siguiente. Y aquí está el itraconazol, es un antifúngico azólico de la familia de los triazoles que va a inhibir la síntesis de la enzima lanosterol 14 alfa desmetilasa y por lo tanto va a inhibir la síntesis de la membrana celular del hongo.
En cuanto a la anfotericina B, va a ser que al unirse al ergosterol va a producir canales iónicos que van a destruir la integridad osmótica de la membrana celular fúngica y van a provocar la pérdida de ciertos componentes intracelulares y por lo tanto va a provocar la muerte celular, además de que puede provocar daño oxidativo. ¿Puedes pasarla? Y estas son las recomendaciones que mencionaba el Kumate de tratamiento de nistoplasmosis. Como pueden ver, se divide de acuerdo a la variedad clínica que presenta, si es pulmonar moderada grave, si es pulmonar crónica que tiene cavitación, o sea, que se puede confundir con tuberculosis, también si es diseminada y si se afecta el sistema nervioso central. Los medicamentos que se utilizan, ahí están, pueden ser deoxicalato de anfotericina B, presentaciones clínicas lipídicas de anfotericina B y el itraconazol, que son los que se utilizan en general. La duración del tratamiento va a depender de acuerdo a la variedad clínica que presenta y si se dan cuenta, la pulmonar crónica es la que se da durante más tiempo, de 12 meses hasta 2 años. Sara, y una pregunta. Ahí no veo a la pulmonar leve, ¿por qué? Porque la pulmonar leve normalmente no Además presenta es la más síntomas. frecuente, ¿eh? Es la más frecuente. ¿Por qué no está ahí? Bueno, pues porque normalmente no presenta síntomas y si son sintomáticos se confunde con un catarro banal, o sea, no requiere tratamiento. Normalmente el cuerpo lo elimina. Esa es la respuesta correcta. No requiere tratamiento. ¿Y por qué no requiere tratamiento? Porque en su mayoría de los casos evolucionan hacia la curación. ¿Sí? Imagínense nada más que le demos tratamiento a una pulmonar leve que casi en todos los casos se va a curar, pues lo estamos condenando por lo menos a 2 semanas, por lo menos, a 2 semanas de tratamiento de medicamentos que en algunos casos son bastante tóxicos. Entonces es muy importante que consideremos este cuadro, ¿sí? En todos los casos y cualquier forma diagnosticada de histoplasmosis en el inmunocomprometido se da tratamiento. Pero si no es inmunocomprometido y tiene cualquiera de estas que están aquí en la tabla, se da tratamiento y a las leves en los inmunocompetentes no se les da. Y ahí con eso amarramos a quién sí y a quién no. Y los medicamentos son básicamente los mismos. Lo que cambia es el tiempo de duración del tratamiento, ¿sí? Que mientras más severa o crónica la enfermedad, pues más durará el tratamiento, ¿no? ¿Sí, Ale, Sara ahí? Sí. Siguiente. Bueno, también es importante mencionar que la crónica, a pesar de que el tratamiento termina, tiene que estar en constante revisión médica para que no recaiga. Bueno, siguiente. Ya estamos en la siguiente, Saraí. Medidas de prevención y factores de Bueno, yo riesgo. no la veo, pero habla de las medidas de prevención y factores de riesgo. En cuanto a las medidas de prevención, pues no existe ninguna específica, solamente se recomienda precaución respiratoria cuando sepamos que estamos expuestos a lugares en los que puede haber la presencia de estos excrementos. Especialmente si se puede evitarlos si la persona está inmunodeprimida o inmunocomprometida. Y en cuanto a los factores de riesgo, pues es vivir en zonas subtropicales o tropicales y vivir cerca de lugares que estén contaminados con de aves o de murciélagos y dedicarse también a los trabajos que les mencioné en un inicio, como puede ser la minería, la avicultura. También si se tiene gallinas en casa, pues es un factor de riesgo importante. Es importante por eso tener los lugares limpios. Y un factor de riesgo a desarrollar los síntomas más graves es estar inmunosuprimido, ya sea por enfermedad o que sean en las edades de los extremos de la vida, como son los niños o los adultos mayores, o tener desnutrición.
Entonces, digamos que las Siguiente. medidas preventivas son quitarle los factores de riesgo que se puedan, ¿no? Todos los que están allá, si los puedo quitar, se los quito. Y si mi trabajo es un factor de riesgo y soy arqueólogo y me tengo que meter a cuevas, me serviría una mascarilla. ¿Saraí? Pues leí que se tienen que usar unas mascarillas especiales, creo que, no me acuerdo cuáles eran, pero aún así decía que tenían que tener todo un equipo especial para que no estés en contacto. Pero no leí qué clase de mascarillas eran. No importa, no importa qué clase, ¿no? Seguramente no. A ver, si una mascarilla de tela como la que usamos nosotros impide el paso de un virus en muchas de las veces, no impedirá el paso de un conidio, que es más grande. Seguramente sí. O sea, si bien la protección de una mascarilla no es 100% nunca, y mucho va a depender de qué tiempo estamos allá, de qué tan rápido respiramos, sin duda eso también influye. Pues bien, también hay mascarillas, creo que ustedes las han visto, ¿no? Hay unas mascarillas que venden allá que tienen como dos bolas a los lados que son filtros que son especiales, ¿sí? En las películas de terrorismo las hemos visto mucho, ¿no? Porque inclusive impiden el paso de algunos gases, ¿no? Esas son mascarillas especiales, pero son muy difíciles de estar llevando todo el tiempo. Y hay mascarillas que te cubren inclusive los ojos y otras que te cubren solo la nariz y la boca. Los pintores la usan, por ejemplo, ¿no? Para tratar de impedir que se inhale tanto el thinner que se emite cuando se está pintando cosas, ¿no? Bueno, sígale. Siguiente. Ya está la siguiente, mi pronóstico, Sara. Bueno, ahora con el pronóstico. Sí, el pronóstico. La mayoría de los casos tiene buen pronóstico, pues son asintomáticos o presentan un cuadro leve, que evoluciona espontáneamente a una curación en pocas semanas o meses. Sin embargo, la histoplasmosis diseminada y algunas formas locales, como la que se va a presentar en la neumopatía crónica con cavitación, tiene mal pronóstico. La histoplasmosis diseminada tiene una mortalidad muy elevada, hasta de un 85%, y esto va a depender que se haga un buen diagnóstico y también del tratamiento que se le dé. Es por eso que los pacientes que están inmunocomprometidos, especialmente aquellos que tienen VIH, tienen que estar con tratamiento, porque son más susceptibles a esta enfermedad. En cuanto a la neumopatía crónica cavitativa, la mortalidad es de aproximadamente un 30%, y después de haber presentado la patología va a haber secuelas definitivas de acuerdo a la localización y a la gravedad de las lesiones. Pero pues la mayoría de nosotros no debe tener problema, a menos que estemos inmunocomprometidos. Y eso sería todo. Muy bien, vamos a ver. Vamos a reforzar esto. María Fernanda. María Fernanda, ¿me escucha? Doctor, es que su micrófono está fallando, pero pues ahorita va a salir de la reunión y Ah, no se salga, María Fernanda, no, permítame, no se salga. A ver, vamos a decirle quiero una dama. María Isabel. Sí, doctor, buenos días. María Isabel me va a ayudar. Prende su cámara, María Isabel. Lo que pasa es que tengo internet muy malo, pero voy Ah, a está bien, no la prenda. Me va a ayudar con su voz entonces. Recuérdame, ¿dónde está María Isabel? Aquí en Mérida. Sí. Le voy a recomendar Infinitum. Yo tengo Infinitum y está bastante bien.
A ver, María Isabel. Vamos a leer. Ayúdame a leer esto. Ok. Caso clínico. Paciente masculino de 54 años de edad sin padecimientos crónico-degenerativos. Originario y residente del Distrito Federal, de ocupación plomero y electricista. Señaló convivencia con animales, perros, tabaquismo positivo desde la juventud a razón de 10 cigarrillos al día. Desde la edad de 16 años ha estado expuesto a la inhalación de humos por soldadura. Alcoholismo desde la edad de 15 años, casi todos los días hasta llegar al estado de embriaguez. Refirió haber realizado un viaje 3 semanas antes a la ciudad de Tuxpan, Veracruz. Ahí, deténgase tantito. Deténgase tantito. A ver, Gustavo. Sí, doctor, presente. Gustavo, vamos conociendo. Prende su cámara, Gustavo. Me voy a prender la mía. Está todo revuelto mi pelo, pero Mi cámara ahorita no funciona, doctor, una disculpa. No, Gustavo, por Dios, mire, yo estoy hasta pelón y me estoy prendiendo mi cámara. A ver, Gustavo, vamos a empezar a conocer a este paciente. Dice que no tiene ninguna enfermedad crónica. ¿Verdad o mentira, Gustavo? Pues dice que, pues sí dijo que no tenía. ¿Pero lo crees? Eh, Según lo que dice allá, es verdad lo que dice, no tiene ninguna enfermedad crónica. La verdad no sé porque dice que consume mucho alcohol y también cigarrillos. Consume tabaco, así que Entonces, sí lo sabes. ¿Cuáles son? probablemente no. No, sí lo sabes. Pues, Perdón, probablemente sí tiene alguna ¿Cuáles enfermedad. son? Dame los nombres, Gustavo. ¿Cuáles son sus dos nombres? A ver, hay uno que agrupa las dos cosas que tiene, pero ¿me puedes dar sus dos nombres? Ya me lo dijiste, Gustavo. Vuélvemelo a decir. Lo de alcoholismo y tabaquismo. Claro, no son enfermedades esas. Pues sí. Claro que lo son. Claro que esas enfermedades pueden traer otras. ¿Estamos? Entonces aquí no es cierto que no tenga ninguna enfermedad crónica. Es alcohólico y llega hasta la embriaguez muy frecuentemente. ¿Sí? Y tiene, ¿cuántos años? 54 años. Y fuma desde los 16. Hace 40 años que fuma. ¿Sí? 40 años. Entonces, tiene dos enfermedades crónicas que aumentan el riesgo para tener otras, como por ejemplo, ¿cuáles, Gustavo? Si es una persona que fuma mucho y además toma diario. Problemas pulmonares. Enfermedad pulmonar crónica, básicamente, y otra cosa pulmonar. Pero también es un factor para neumonía. Es un factor para neumonía si tiene una enfermedad pulmonar crónica. ¿Y qué más? Podría provocar cáncer de pulmón. Cáncer de pulmón. O sea, tiene muchos problemas allá en el pulmón. Si asumimos que ya tiene una enfermedad de fondo ocasionada por el tabaquismo, ¿sí? Todavía no lo sabemos. Pero después de fumar 40 años como fuma, por lo menos debe estar lleno su pulmón de carbón. Debe tener una especie de neumoconiosis, ¿no? Carbón. Y eso ya de sí es un problema para este paciente, porque seguramente tiene una restricción pulmonar, tiene debilidad por un lado. Y por el otro es alcohólico. ¿Sí? Irving, y si toma tanto, Irving, ¿qué otra cosa puede tener este paciente que no lo hemos investigado, pero que la puede tener? Problemas hepáticos. Problemas hepáticos. ¿Qué más? Puede tener cirrosis, ¿no? Puede tener cierto grado de cirrosis. ¿Qué pasa con el que toma mucho respecto a su comida, Irving? ¿Come mucho o come poco? Come mucho, ¿no? Seguro, el que toma mucho, come mucho. Ese nada más el borracho de cantina que va a comer botana, ¿no? Pero el que es alcohólico en realidad come mucho. Ah, pues no. Generalmente los alcohólicos crónicos, generalmente, no los alcohólicos con dinero como somos los doctores que nos
echamos una guarapeta después de comernos 2 pizzas. No, no, estamos hablando de una persona de un nivel socioeconómico bajo que es plomero y electricista, que mueve mucho polvo, que fuma mucho y que además toma mucho, que seguramente si no está desnutrido debe estar flaco, todavía no lo hemos visto. Entonces veamos que estamos en un terreno donde este paciente tiene por lo menos 2 debilidades, y si bien no nos dicen que es un inmunocomprometido, seguramente su competencia inmunológica no es la mejor, ¿sí? Porque no debe estar bien nutrido, debe tener problemas pulmonares que aquí no nos dice que nos tengan, pero lo debemos deducir, porque esa es nuestra tarea como médicos, y debe tener problemas hepáticos y de nutrición si la verdad hace lo que dicen que hace, ¿sí? Y luego, Augusto, tenemos un factor de riesgo muy importante para el tema que hoy estamos viendo. Yo le he dicho que vamos a ver un caso clínico de lo que estamos viendo hoy, pero tenemos un factor importante para el tema que hoy estamos viendo. ¿Cuál es? Además de lo ya señalado. El que viajó a Tuxpan, Veracruz. ¿Y eso qué? ¿Fue a ver un brujo? ¿Sí? Pues, A ver si amarra a la novia. pues recuerdo que por cómo crece, que es en zonas húmedas, y pues aumenta las posibilidades. Además, pues que sobre todo en el sur, si no me equivoco, del país, era donde más se presentaba. Entonces, pues Exactamente. Eso es muy importante. Que ubiquemos los viajes. Cuando viajamos nos arriesgamos a ciertas cosas, ¿sí? Puede ser que tenga otros factores de riesgo. Si le empezamos a escarbar a este paciente, ¿sí? También vemos que inhala humo de su soldadura. Probablemente si toma, y ustedes seguramente ya habrán oído, sobre todo los varones, las chicas, no los varones, que borracho no cuenta, ¿sí? Que borracho pues da igual que te dé un besito, un bigotón que un barbudo, pero como estás borracho pues no cuenta, y cosas como esas, ¿no? Que es un estilo de vida totalmente diferente. Entonces si le vamos rascando aquí a este estilo de vida de este paciente, probablemente podamos acumular más factores de riesgo inclusive para otras cosas. Pero vamos a centrarnos en esto, que como es una descripción en un artículo, seguramente no nos pueden poner toda la historia clínica, pero que a ustedes sí les tocaría indagar sobre toda la historia clínica y hacer búsquedas y pesquisas respecto a la historia clínica. Entonces vamos a ver. Sigamos entonces con la lectura del caso clínico, María Isabel. Ok. En padecimiento actual, ingresó a la hospitalización del 27 de febrero de 2013, inició 5 días previos a su ingreso hospitalario con evacuaciones semilíquidas, sin moco y sangre, fiebre sin predominio de horario, 39.5 centígrados, acudió a consulta y recibió tratamiento con amikacina y sulfametoxazol, a dosis no especificadas por el paciente. Sin embargo, a los 2 días inició con desorientación y lateralización de la marcha, a la que se agregó. ¿Qué pasó? ¿Ya no lo oímos, María Isabel? Perdón, mi internet, perdónenme. No me quedé. Desorientación y lateralización de la marcha, lo que se agregó disnea, ortopnea y pérdida de peso no cuantificada, por el que fue llevado a valoración a la consulta de medicina interna. A ver, entonces, si consideramos a este paciente con sus factores de riesgo, y aquí estamos viendo el cuadro clínico, que está muy difícil, por cierto, está muy difícil, pero aquí estamos hablando, tenemos en medio una cosa que nos ayuda mucho, que es el tema que acabamos de ver, ¿no? Si no nos salimos del tema, si nos quedamos con nuestro tema, Aarón, ¿qué parece tener este paciente? Porque si nos salimos del tema, parece tener todo, ¿eh?
¿Qué Sí. parece con este paciente? Pues pareciera tener una infección diseminada, ¿no? Exactamente. Si no nos salimos del tema, hasta lo que estamos viendo aquí, como bien nos dice Aaron, pues es una enfermedad que debutó como una enfermedad del tubo digestivo. Luego nos empezó a poner datos de enfermedad del sistema nervioso central, o por lo menos, si no era por involucro directo del sistema nervioso central, a través de algunas cosas que pueden ser toxemia por falla hepática o por falla renal, ¿sí? Y además ya hay datos de involucro de qué otro órgano, Aaron. Digestivo, sistema nervioso y cuál más. Pues pareciera ser que del oído. El oído. Pues bueno, había la lateralización de la marcha, podría ser que esté, bueno, la desorientación, no sé. Sistema nervioso central. ¿Qué más? Algo más evidente todavía. A ver. Disnea, ¿no? Ortopnea, ¿Qué otro pues órgano, la disnea, ¿no? ajá, ¿qué otro órgano parece estar afectado? ¿Qué nos da disnea? Ortopnea. ¿Perdón? Enfermedad. ¿Qué nos puede causar disnea y ortopnea? ¿Cuáles Pues, son dos órganos que cuando se dañan nos pueden causar eso, disnea y pues ortopnea? puede ser los pulmones o el corazón, ¿no? Exactamente, o pulmones o corazón. Pues hasta ahí lo que podemos decir, hasta que indaguemos más. Ven ustedes cómo tenemos el contexto de un paciente con muchos factores de riesgo, inclusive para VIH-Sida, ¿sí? Por eso les decía que borracho no cuenta, ¿sí? Y tiene una enfermedad sistémica que debuta como una diarrea para su mala suerte, ¿sí? Hubiese debutado con enfermedad pulmonar, a lo mejor la pesquisa cambia en ese momento, pero debuta con diarrea, luego se va al sistema nervioso central y luego empieza con manifestaciones o que parecen pulmonares o que parecen cardiovasculares, ¿sí? Sígale adelante, Marisabel. Durante la exploración física se encontró presión arterial de 105/80, frecuencia cardíaca de 78 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 16 respiraciones por minuto, temperatura de 39.5 centígrados, peso de 48.4 kilogramos, talla 1.54 metros y un índice de masa corporal de 20.41 kilogramos por metro cuadrado. ¿Nos ayuda esto que estamos viendo, Jesús Eduardo? Sí, doctor, aquí estoy. ¿Nos sirve para algo? ¿Qué podemos decir con esto que ya nos acaban de leer, además de que lo que ya sabemos? ¿Podemos decir que aquí hay algo que nos orienta hacia enfermedad cardiovascular? Pues más allá del peso, aunque su IMC está en el rango normal, no hay nada, ¿vale? No hay nada, ¿verdad? Parece que está químicamente puro, ni siquiera está desnutrido. Está chaparrito, Ajá, pero exacto. tiene un índice de masa corporal perfecto, Sí. envidiable, ¿no? Entonces esto no nos sirve de mucho respecto al diagnóstico. Vamos a ver. Vamos a irnos rápido ya para... Adelante. Sígale, María Isabel. Okay. Lo del ese parrafito literal. Sí. Gene expert, Mycobacterium tuberculosis negativo. El ultrasonido de cuello mostró la tiroides sin imágenes de nódulos ni ganglios. El ultrasonido de abdomen mostró el hígado normal. El estudio Doppler estuvo dentro de los parámetros normales, pero evidenció esplenomegalia. El panel para VIH y virus de la hepatitis B y C fue negativo. Fíjense qué cosas estaban buscándole, ¿eh? Y estaban buscando por todos lados y no tenían ni idea de lo que estaban. Y hasta aquí, ¿sí? Les dicen el hígado está normal, fíjense, estructuralmente está normal. O sea, a pesar de que hace lo que hace, no tiene evidencia de cirrosis. Tampoco le encontraron datos de hepatitis, pero sí le encontraron un dato de enfermedad crónica, que es el crecimiento del vaso.
Y ahí empezamos a tener problemas porque cuando vemos el vaso crecido ante una enfermedad sistémica como este, rápidamente nos conectamos y pensamos en linfomas y leucemias. Eso es lo que se nos ocurre primero, ¿no? Adelante, María Isabel. Por radiografía de tórax de patrón observado, se consideraron los diagnósticos diferenciales de tuberculosis miliar versus diseminación linfagítica. En la tomografía abdominal evidenció hepatosplenomegalia y litiasis vesicular. Bien, ya para no retardarnos, porque si no, no vamos a poder ver el siguiente tema. ¿Sí? Aquí está la radiografía del paciente y eso es lo que definitivamente, esto más los factores de riesgo, llevó a que se hicieran los estudios que se debieron hacer y con esto se hizo el diagnóstico de una enfermedad que aquí le ponen enfermedad del viajero, ¿sí? Una enfermedad histoplasmosis diseminada en un paciente, entre comillas, inmunocompetente, entre comillas, porque seguramente este paciente ya tenía una enfermedad pulmonar, que no la podemos ver en este momento porque tiene montado a la otra. Pues aquí ya revisamos el caso clínico de un paciente en el contexto de su enfermedad, cuyo factor principal de riesgo fue haber viajado a Veracruz. Muy bien. Disculpe, doctor. Sí. ¿No sería muy pronto como para presentar hepatosplenomegalia, digamos, si fue hace 2-3 semanas que realizó el viaje? No, no es muy pronto. La hepatosplenomegalia se puede formar rápidamente porque el vaso está creciendo para defendernos. Y además, la característica de los hongos, de este en particular, es que causa mucha afectación del sistema retículo endotelial. No es muy pronto. ¿Sí? Está en el tiempo. Eso no hay una velocidad. Claro que si tú miras de un día para otro, pues de un día para otro pienso en un hematoma, ¿no? Pero tiene 15 días y en 15 días es suficiente para que el hígado crezca, ¿no? Hasta en una semana puede crecer. Entonces, no hay un tiempo específico. Claro que de un día para otro está muy difícil, ¿no? A menos que tenga un traumatismo o un hematoma, pero en una semana es tiempo suficiente para que crezca, ¿no? Para que crezca y crezca lo suficiente para que lo podamos ver o palpar. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a ver de punta a punta, y no me voy a meter mucho porque si no, no terminamos, el siguiente tema que se parece mucho a este, ¿sí? Lo que cambia la etiología, cambia algo los factores de riesgo, pero se parece mucho. Y por eso no me voy a meter mucho en esto. Adelante con coccidioidomicosis. Doctor, ahorita proyecto. ¿Ya se ve? Ya lo tenemos, Alan. Ok. Bueno, pues buenos días, mi nombre es Alan y pues vamos a continuar con el siguiente tema que es coccidioidomicosis. Pues bueno, antes de empezar ya de lleno con el tema, con la patología, primero vamos a repasar un poquito acerca de la enfermedad, un poquito acerca de su historia y de su origen. Y pues tenemos que la coccidioidomicosis ha acompañado al hombre americano desde épocas remotas, ya que se han encontrado lesiones consistentes con este padecimiento en restos fósiles que datan desde el Holoceno temprano. Aquí en la diapositiva tenemos a dos autores, a dos médicos, investigadores muy importantes, los cuales son Roberto Wernicke y Alejandro Posadas, ya que estos personajes se caracterizaron por hacer la primera descripción clínica de un caso de coccidioidomicosis en 1892 en un soldado argentino con manifestaciones predominantemente cutáneas. Es importante recalcar que, pues, por ejemplo, el paciente fue un soldado y generalmente, pues, esta enfermedad se adquiere en zonas desérticas o en zonas semidesérticas, por lo que también se denomina como reumatismo del desierto. Y, pues, ¿por qué digo que tiene relación acerca del soldado? Porque, pues, como muchos de nosotros sabemos, pues muchas de las zonas de concentración o los campos de entrenamiento, pues se realizan en zonas semidesérticas. Pues bueno, ya posteriormente, 2 años más tarde,
se hizo el primer reporte en los Estados Unidos en un paciente con enfermedad diseminada. Y pues bueno, en ese entonces la coccidioidomycosis fue considerada como poco frecuente y con muy alta letalidad, casi uniformemente fatal, hasta 1929, cuando un estudiante de medicina de la Universidad de Stanford, Harold Job, inhaló accidentalmente un cultivo de coccidioides que le ocasionó la enfermedad pulmonar no fatal, acompañada de un eritema nodoso. Y pues bueno, desde ese entonces y hasta la actualidad se le conoce también como fiebre del Valle de San Joaquín o reumatismo del desierto. Y aquí en la diapositiva podemos observar cómo se observa este hongo bajo el microscopio. A continuación tenemos a la etiología y en la diapositiva podemos observar tres imágenes. La figura 1 y la figura 2 van a corresponder a muestras de esférulas de coccidioides. Estas fueron observadas en una secreción respiratoria obtenida por expectoración. Es perteneciente a un paciente portador de un cuadro de neumonía aguda. En la figura 1 podemos observar cómo la esférula se rompe y se liberan las endosporas. Esto ya está más relacionado al ciclo vital, que vamos a ver más adelante, pero nada más es como una breve vista a cómo se ve cuando se rompe la esférula y se liberan las endosporas. Y ya en la figura 3 tenemos una tinción con HY, en la cual podemos observar de igual manera a estas esférulas. Y pues bueno, esta enfermedad va a ser producida por Coccidioides immitis y Coccidioides posadacea. También la literatura nos dice que la Coccidioides immitis se le conoce como especie californiana y la Coccidioides posadacea se le conoce como especie no californiana. Pues la diferencia va a ser en que pues una se encuentra generalmente en Estados Unidos, en California, y la Coccidioides posadacea pues se va a encontrar en el resto del continente, pues en Latinoamérica. Estas dos especies van a tener diferencias genómicas e inmunológicas, pero a nivel morfológico son idénticas. Y pues bueno, se considera que en cuanto a la gravedad y a la expresión clínica de la enfermedad, no se encuentran diferencias producidas por ambas. Sin embargo, esto es solamente una hipótesis y no hay nada confirmado hasta el momento, pero pues debido a la observación de los casos clínicos y a los reportes de los pacientes, pues no se pueden observar diferencias en cuanto a la gravedad y pues a la expresión clínica. Y bien, el género de este hongo pues pertenece al reino fungi, al filum Ascomiota, de orden Onigenales y de familia Onigenaceae. Y pues bueno, aquí tenemos la biología o el ciclo de vida de la coccidioidomycosis. Y pues tenemos que en el medio ambiente, coccidioides va a existir en forma de micelios con hifas septadas. Como se puede observar en el paso número 1, pues se ve como un molde. Sin embargo, esta todavía no es la forma infecciosa. Posteriormente, las hifas se convierten en artroconidios, que miden alrededor de unos 2 a 4 micrómetros y se van a fragmentar por actividad humana, por actividad ya sea por los animales o por factores ambientales. Y cuando suceden este tipo de actividades, por ejemplo, en el caso de actividades humanas, como por ejemplo la construcción de carreteras en el desierto o excavaciones, es cuando esta artroconidia se desprende de la superficie y pues se va a aerolizar. Ya posteriormente, estas artroconidias pues van a ser inhaladas por un huésped susceptible, ya sea un animal, un ser humano, etc., ¿no? Y pues se van a asentar en los pulmones. Ahora que están pues ya asentados en los pulmones, el entorno del pulmón le va a conferir la temperatura, así como los medios adecuados para su reproducción. Y bien, ya que ocurren estos cambios morfológicos, las artroconidias se van a transformar o se van a convertir en esférulas, las cuales se van a dividir internamente hasta que estén llenos de endosporas. Ya el siguiente paso es que la endospora se rompe y por lo tanto se diseminan la esférula se rompe y se liberan las endosporas, como observamos en la figura 1 de la diapositiva 2.
Y ya estas endosporas pues son las causantes de la infección, porque pues ya son las que van a interactuar con los, van a dar lugar a la respuesta inflamatoria mediada por los linfocitos. Y ya posteriormente, esta endospora que fue liberada, pues puede iniciar nuevamente el ciclo y así consecutivamente, pues hasta que se controle la infección, o pues si no se controla, pues llegar a una enfermedad diseminada. Bien, entonces ya pasamos a la fisiopatología. Y pues tenemos que esta enfermedad se adquiere generalmente, bueno, o en la gran mayoría de los casos, por vía respiratoria, al inhalar el hongo en su forma infectante, que pues son las artroconidias. Pues como ya sabemos que las artroconidias se van a transformar en esférulas y van a liberar las endosporas, es donde ya se va a iniciar la respuesta inflamatoria aguda. Aquí es muy importante que la reacción del complemento va a desencadenar la síntesis y la liberación de mediadores de quimiotaxis de neutrófilos y eosinófilos, y van a empezar a ser fagocitados por los macrófagos. Sin embargo, para que las endosporas sean lisadas, se requiere de la participación de la inmunidad mediada por células. Este punto es muy crítico para el control de la infección. Y bueno, ya en caso en que la infección no se aclare totalmente durante este proceso, un nuevo conjunto de linfocitos e histocitos van a acceder al sitio de la infección, y esto va a dar lugar a la formación de granulomas, y ya va a corresponder a la fase crónica de la inflamación. Y pues bueno, como mencioné anteriormente, la inmunidad mediada por células va a ser muy importante para el manejo de la infección. Sin embargo, también la respuesta celular innata va a contribuir a la defensa, y la activación de las células T o de los linfocitos T y la síntesis y liberación de citocinas van a estimular a las células inflamatorias y van a facilitar la destrucción del organismo. Y pues bueno, si hay una falla para responder apropiadamente a este microorganismo, pues va a indicar una insuficiencia en la inmunidad celular. Esto pues es clínicamente evidente en pacientes que tienen condiciones que deterioran este tipo de inmunidad, o en aquellos que estén recibiendo agentes que interfieran con la función de los linfocitos T. Y pues bueno, las deficiencias graves del paciente pues van a hacer que sean extremadamente susceptibles a la enfermedad diseminada, como vamos a ver a continuación. Entonces tenemos que en cuanto a la diseminación, hay dos mecanismos para los cuales los hongos, la coccidiomicosis, llegue o alcance el torrente sanguíneo. El primero son que los elementos fúngicos tienen que penetrar los bronquiolos y el parénquima pulmonar, y de esta manera van a alcanzar el espacio vascular. El segundo corresponde que el organismo puede propagarse a través del drenaje linfático, donde va a ser llevado por los macrófagos que los fagocitaron a partir de la lesión inicial en el bronquial. De ahí se sigue pues, la ruta del sistema linfático hasta que se torácico, de ahí a la ya pues se va a alcanzar a la circulación general. Casi no te oímos. Ah, ¿no se escuchó? Te oímos muy despacito, yo no te oí bien. ¿Qué fue lo último que escuchó para que lo pueda repetir? Bueno, repite nada más los cuadros de abajo. Ah, ok. Entonces teníamos que para que el hongo pueda llegar al torrente sanguíneo, se produce mediante dos mecanismos. El primero es de que los elementos fúngicos van a penetrar los bronquiolos y el parénquima pulmonar, y de esta manera van a alcanzar el espacio vascular. El segundo mecanismo se puede producir ya que el organismo puede propagarse a través del drenaje linfático, donde va a ser llevado por los macrófagos que los fagocitaron a partir de la lesión inicial en el bronquiolo terminal. Ya siguiendo la ruta del sistema linfático, pues va a desembocar en el conducto torácico y de ahí a la circulación general. Y pues bueno, ya con la enfermedad diseminada, parece ser que la inmunidad mediada por células puede deteriorarse aún más. Esto es a menudo identificado por alergia a pruebas cutáneas.
Sin embargo, los mecanismos por los cuales se produce este efecto inmunodepresor no ha sido del todo entendido. Sin embargo, se le atribuye principalmente a una sobrecarga de antígenos, a una activación de células supresoras, a la formación de complejos inmunes y a la elaboración de sustancias inmunodepresoras por los hongos, entre otros factores. Y bien, los factores de riesgo para una enfermedad diseminada pues van a depender de la edad avanzada, de la inmunodepresión, si la paciente se encuentra en las últimas etapas del embarazo o por ciertos factores étnicos o raciales. Bien, pasamos ahora a la epidemiología y pues tenemos que las zonas endémicas se van a caracterizar generalmente por ser áreas semidesérticas, muy calurosas, de baja altitud, tierras arcillosas y arenosas y con poca precipitación pluvial. Y pues bueno, se han considerado tradicionalmente 3 áreas en el continente americano que abarca el suroeste de los Estados Unidos, Centroamérica y América del Sur. En el caso del suroeste de los Estados Unidos, pues los estados que están pues en esta parte del suroeste, pues incluye el Valle de San Joaquín en el sur de California, donde como ya mencionamos anteriormente, coccidioides simitis va a ser prevalente. También se encuentran en estados como Arizona, Nevada, Nuevo México, Utah, Texas, el norte y el oeste de México. Y también en el norte va a ser una franja fronteriza que va a incluir regiones de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, así como ciertas zonas pequeñas en Durango, Zacatecas y San Luis Potosí. En Centroamérica principalmente se van a encontrar las áreas que rondan alrededor de Guatemala, Honduras, El Salvador, el norte de Colombia y Venezuela. Y ya en América del Sur se han encontrado casos en Paraguay, Argentina y Brasil. Y pues bueno, como ya se mencionó anteriormente, generalmente en Estados Unidos es donde se suele encontrar coccidioides simitis y en el resto del continente es coccidioides posadaci. Y bueno, en cuanto a la probabilidad de infectarse, no solamente es en la región que se habita, sino que también las actividades que se desarrollan tienen implicaciones significativas en la incidencia de la enfermedad. Por ejemplo, la probabilidad de infectarse va a ser mayor entre campesinos, granjeros, trabajadores de la construcción y arqueólogos. Sin embargo, hay ciertas diferencias étnicas que van a poner en consideración que la infección pues pueda progresar. Se han encontrado que no existen diferencias en lo que respecta a la infección primaria. Sin embargo, el riesgo de enfermedad pulmonar progresiva y diseminación pues va a ser mayor en individuos de raza negra, en asiáticos, filipinos, en hispanos y nativos americanos. Y pues algunos estudios han encontrado que la frecuencia de diseminación va a ser mayor en filipinos y en negros comparados con el de los blancos caucásicos. Y pues bien, también los hispanos con grupo sanguíneo A o B van a tener probabilidad ligeramente más alta de tener una enfermedad avanzada y o diseminada. Y pues bueno, en la actualidad, en relación a lo que se pensaba a mediados del siglo XX, que pues se tenía en consideración de que la coccidiomicosis era una enfermedad generalmente grave y generalmente casi fatal, pues ahora hemos visto con base en los nuevos casos que más de la mitad de quienes se infectan pues van a desarrollar enfermedades leve o subclínica, y esto va a ser difícil de estimar la incidencia en diferentes poblaciones. O sea, generalmente la coccidiomicosis se suele tener curación, suele tener curación y no es tan, pues no suele presentar síntomas más fuertes. Sin embargo, sí los hay, como veremos más adelante. Y pues bueno, actualmente se considera que ocurren unas 150,000 infecciones anuales en los Estados Unidos. Y en los últimos 15 años, la incidencia estimada de infección coccidioidal ha aumentado en Arizona, California, Nevada, Nuevo México y Utah, ya que aumentó casi 8 veces de lo que se tenía anteriormente, de 5.3
a 42.6 por cada 100.000 habitantes. Y pues bueno, ya en lo que respecta acerca de la información estadística para el resto del continente americano, pues es muy poca la información. Al menos en México se ha documentado positividad a la prueba cutánea con coccidioidona en más del 50% o 60% de la población en algunas regiones de la franja fronteriza norte. Y pues bueno, en cuanto a las consideraciones o factores de riesgo, pues puede ser mayor que exista mayor probabilidad de que los varones se contagien frente a las mujeres, incluso desde la infancia. Y pues bueno, esto se ha discutido y pues tiene una base exclusivamente ocupacional o bien si se debe a una mayor susceptibilidad en el género masculino. Y en América Central hay reportes de positividad en la prueba de coccidioidona de hasta 42% en ciertas regiones de Guatemala, siendo considerablemente menores en el resto de los países de esta región. Y en América del Sur se han reportado de hasta 44% en las zonas de mayor endemia de Paraguay, 40% en las de Argentina y 26% en las de Brasil. Y pues bueno, la incidencia de la enfermedad es extremadamente baja fuera del hemisferio occidental. Sin embargo, sí se han diagnosticados casos en ciertos países de Europa, como por ejemplo Holanda, Polonia y Alemania, y también en ciertos países asiáticos como son China y Japón. Y pues bueno, aquí tenemos un número de casos reportados de coccidiomicosis. Lamentablemente no pude obtener de lo que sucede aquí en el país, nada más puedo obtener de Estados Unidos. Pues se ha observado pues cómo han aumentado el número de casos a partir de 1998 hasta 2017. Tenemos como año en mayor número de casos en el 2011. Fueron aproximadamente 22.641. Y bueno, en cuanto al periodo de incubación, el de una coccidiosis cutánea o pulmonar primaria es generalmente de 1 a 3 semanas. Y pues bueno, en casos extremos de hasta 30 días. Y bueno, la coccidiomicosis pulmonar crónica o enfermedad diseminada puede producirse meses o años después de la infección inicial. En cuanto a la transmisibilidad, pues hasta ahorita no se ha reportado o no se considera transmisible de persona a persona. Sin embargo, los parásitos encontrados en objetos como los apósitos de heridas pueden desarrollar moho que forma artroconidia, y pues este moho pues puede ser inhalado por la persona y pues causar esta enfermedad. En el 2009 se reportó en la primera transmisión de coccidiomicosis a un ser humano mediante una mordedura de gato que fue diagnosticado más tarde con enfermedad diseminada. Y pues existen varios reportes de casos inusuales de transmisión a través de otras vías como órganos trasplantados y el contacto sexual. Y pues bueno, en cuanto, como ya les había mencionado, la transmisión de humano a humano por vía respiratoria se considera inexistente, aun cuando los pacientes con enfermedad pulmonar avanzada y cavitaciones numerosas o extensas pueden eliminar una gran cantidad de endosporas e incluso de férulas. Aún así, pues se considera que no hay pues una vía de transmisión de humano a humano. Y en cuanto a la letalidad, pues se considera que esta enfermedad se considera generalmente grave y casi siempre fatal. Así era como se pensaba anteriormente. Pero ahora sabemos que pues, más de la mitad de quienes se infectan pues, van a desarrollar una forma leve o subclínica, y pues esto hace difícil estimar la incidencia en diferentes poblaciones. Bien, ahora pasamos al cuadro clínico. Alan, detente. Sí, Alan. claro. Ahí nos vamos a quedar. Ahí, sí, porque no vas a terminar y tenemos que partir de el tema en un sitio lógico, ¿no? A ver, nos quedamos allá y tú vas a iniciar la siguiente clase. Entonces vamos a ver qué es lo que vamos a hacer la siguiente clase. Gracias, Alan. Entonces la siguiente clase sí me voy a meter, porque ya vamos a tener tiempo.
Bien, ¿qué vamos a hacer? Yo ya les puse ahí en el chat y también ya está en Teams el artículo de histoplasmosis y les puse otro de coccidioidomicosis. Y también les puse un texto de instrucciones. La siguiente clase vamos a iniciar con esto y luego nos vamos a ir con infección por Helicobacter pylori. Terminamos con esto y luego con el Helicobacter pylori. Pero ustedes tienen que volver a leer todas las diapositivas de Alan. Van a leer el resumen del artículo de coccidioidomicosis que les acabo de poner. Van a leer el caso número 6, porque cuando termine Alan, vamos a discutir el caso número 6 en la clase. ¿Sí? Uno por uno. Aunque se pueden reunir para conversarlo y discutirlo, después uno por uno en la clase voy a ir preguntando. Entonces ahí van a revisar el tema, van a leer el resumen del artículo coccidioidomicosis, van a leer el caso número 6 y la discusión del artículo. Eso no les lleva más de una hora, ¿eh? Mucho menos tal vez, porque es poquito, son pedacitos nada más. Claro que el que lo quiera leer todo, pues adelante, que lo lea todo. Pero el caso que vamos a discutir es el caso número 6. Y cuando terminemos, vamos a ver infección por Helicobacter pylori. Y la siguiente clase nos vamos a ir con todas las diarreas. ¿De acuerdo? Y luego, bueno, ya tienen una tarea helada que creo que la dejé para el jueves en la noche a más tardar. Así que tenemos mucha chamba. Voy a compartir mi pantalla para mostrarles algo que quiero que vayan haciendo a partir de las siguientes clases. Se vaya complicando la manera en que vamos haciendo las cosas, pero nos lleva poco tiempo y eso nos va a enseñar más. Aquí donde está, primero voy a mostrarles que aquí ya está la carpeta que dice histoplasmosis y coccidioidomicosis. Aquí están las instrucciones. Y aquí está el artículo que van a leer. Luego por aquí les tengo puesto una carpeta. Aquí tengo una carpeta que dice temas. Aquí ya puse mis dos temas que me van a tocar. Aquí ya está uno. ¿Sí? Aquí el otro que ya dimos. Y aquí está el de COVID que ya vimos. Entonces son mis temas. Los que yo ya preparé. Y uno que ya voy a preparar para ustedes. Y aquí tengo una carpeta que dice Boletín Epidemiológico de la Secretaría de Salud. Ya bajé el boletín y yo les voy a pedir que lo bajen ustedes. De 2015 a 2020. Y luego pues el del 2021, pues cuando lo bajé era la semana 35. Ustedes pueden ir bajando el de la siguiente semana acá. Y les voy a pedir por favor que para las siguientes clases, cuando haya reporte en el boletín, hagan esto. Aquí está el Excel, donde pueden usar este Excel. Y está una tabla donde les pongo la frecuencia de México y la frecuencia de Yucatán. En este caso es la de cisticercosis. Aquí está la suma de hombre y mujer y la suma de todo el país. Y se hace esta gráfica consultable. Y esta tabla es, además de las otras cosas epidemiológicas, es la que ustedes van a pegar en sus diapositivas. La tabla de 2015 a 2020 y luego de la semana en la que va. Pueden bajar este Excel y lo único que tienen que hacer es sustituir esto y ya les da esta gráfica. Es la que copiarían y pegarían.
¿Está claro? Sí, esto es para cuando expongamos en las siguientes enfermedades, ¿no? En Ok. las siguientes enfermedades y que haya reporte. Porque luego hay enfermedades como en este caso de la histoplasmosis de la coccidioidosis, donde no hay reporte, ¿no? Pero en la que sí haya reporte, por ejemplo, tifoidea. Es Está que- mal escrito. Cuando sí haya reporte, pues aquí están las tifoideas. Tifoidea, les van a poner de Yucatán la suma de los dos casos y lo del país y lo van a poner en las tablitas. Donde no haya reporte, pues no lo vamos a hacer. ¿De acuerdo? Eso les va a llevar no más de 10 minutos en hacerlo. Muy bien, pues estamos sobre el tiempo. Doctor, Sí, lo escucho. el ADA de tuberculosis